estudiante Riano a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de geometría. Hoy con el tema la bisectriz, dirigido para alumnos del primer grado de educación secundaria. Vamos allá. La bisectriz. La bisectriz es aquel rayo que divide en dos partes iguales a un ángulo. Por ejemplo, ahí vemos en este caso el ángulo AOB, cuyo rayo OM es una bisectriz. ¿Por qué? Porque lo está dividiendo en dos partes iguales. Entonces, OM es la bisectriz del ángulo AOB. Es decir, la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. En este caso, miden cada uno alfa. También es correcto decir que los ángulos son congruentes porque poseen igual medida. ¿Cómo se construye? Bueno, existen dos formas. Una, utilizando un compás, trazando obviamente dos circunferencias que se crucen y cuya medida, en este caso ese punto en donde se están cruzando, trazamos un rayo y obviamente ahí podemos obtener una bisectriz. La segunda forma, trazamos en este caso dos arcos, unimos las diagonales de los puntos de intersección con el ángulo y trazamos otro rayo. También así se está creando una bisectriz. Veamos algunos ejercicios. Primera pregunta, indica verdadero o falso. A ver, ¿la bisectriz de un ángulo recto formará dos ángulos de 55? Bueno, si está formando dos ángulos de 55, quiere decir que 55 más 55 es 90. Y obviamente eso es falso, porque resulta 110. ¿El transportador es el instrumento que nos permite medir ángulos? Eso es verdadero. Ya hemos visto en la clase pasada. ¿Se puede trisecar el ángulo mediante el transportador? En realidad, si tuviéramos un ángulo fijo o un ángulo, en este caso, que tenga una medida exacta, por ejemplo 60 grados, con un transportador sería posible. Pero un ángulo en general con un transportador no se va a poder medir. Necesitaríamos para una medición exacta un compás. Es solamente por eso que diríamos que es falso, porque en todos los casos de que se puede realizar, sí sería posible tal vez, pero demoraríamos demasiado tiempo. En cambio, un compás es mucho más rápido y efectivo. En el siguiente ejercicio me dicen, si divido el ángulo en dos partes, entonces lo he bisecado. ¿Eso será cierto o falso? Eso es falso. Porque si yo divido un ángulo cualquiera, eso no me garantiza que las dos medidas sean iguales. Me tienen que especificar que esas dos medidas tienen, en este caso, la misma medida. O sea, son iguales. Si divido un ángulo en tres partes, entonces lo he trisecado. Tampoco. Para poder trisecar, quiere decir que esas tres medidas tienen que ser iguales. Por lo tanto, sería falso. Siguiente, ¿es imprescindible el transportador para bisecar el ángulo? En realidad, no. Porque como hemos dicho, necesitamos, y es mucho más eficiente, un compás. 3. En el gráfico OM me está diciendo que es una bisectriz de AOB. Entonces, como es una bisectriz, quiere decir que esos dos ángulos que están mostrando, pues miden lo mismo. O sea, x más 20 es igual a 30. Por lo tanto, x es 30 menos 20 y x resulta 10 grados. Ahí está. Sencillo. Ejercicio 4. De gráfico hallar alfa, si OD me está diciendo que es bisectriz de COE. Si OD es una bisectriz de COE, quiere decir que el otro ángulo también tiene que ser 30. Pero como sabemos, un ángulo ya no mide 180. Es decir, si yo sumo alfa más 30 y más 30, eso me resulta 180 grados. Entonces sería alfa más 60 igual a 180. Alfa va a resultar 180 menos 60. Por lo tanto, alfa nos resulta 120 grados sexagesimales. En el ejercicio 5 me dicen, en gráfico OR es una bisectriz de MON. Muy parecido al ejercicio número 3. Quiere decir que esas dos medidas vienen a ser iguales. O sea, beta más 10 viene a ser igual a 2 beta. Ese beta pasa a restar al segundo miembro. Nos quedaría que 10 es 2 beta menos beta. O sea, 10 es igual a beta. Y por lo tanto ya salió la respuesta. Como me piden en este caso beta, beta sería 10 grados sexagesimales.
Pregunta número 6 me dicen que OR es la bisectriz de MON. Pero la pregunta es, en este caso, ¿cuánto vale X? Pero el otro dato es que MON, o sea, toda la bisectriz grande, todo el ángulo grande, perdón, es 70. Si todo el ángulo grande es 70, entonces cada uno de esos angulitos, que obviamente son iguales, tiene que ser 35. Quiere decir que 3x menos 10 también tiene que ser 35, porque 35 más 35, 70. Entonces, si 3x menos 10 es 35, resolvemos esta ecuación. Menos 10 pasa a sumar, nos quedaría que 3x es ¿cuánto? 35 más 10. Por lo tanto, 3x es 45, de lo que resulta que x nos sale 15. Y problema resuelto. Ahí está. En el ejercicio número 7 me están diciendo que también que OB es bisectriz de AOC. Si es una bisectriz, quiere decir que este ángulo de acá que está en el medio también vale X, porque es una bisectriz. Entonces, como todo es un ángulo llano, X más 70, eso vendría a ser ¿cuánto? 180 grados. Entonces, X más X, 2X, más 70 igual a 180. Ese 70 pasa a restar al otro lado. ¿Cómo nos queda? Que 2x es 180 menos 70. Entonces luego 2x es 110. Lo que resulta que x sea 55 grados y esa sería la solución al problema. En la pregunta número 8 me están diciendo del gráfico calcula x. Si OC en este caso es perpendicular a OD. Y además me dicen que OB es bisectriz. Primero me dicen que es perpendicular, o sea que eso mide 90 grados. Y luego me dicen que OB es una bisectriz de AOC. Si es una bisectriz, el otro ángulo también tiene que ser X. Ahora sí, sumamos todo y nos tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Entonces sería X más 90 más 3X igual a 180 grados. Sumamos las X más 3X, 5X más 90 igual a 180. Ese 90 pasa a restar al segundo miembro. Sería 5X igual a 180 menos 90. Pues eso nos resulta 5x igual a 90. Por lo tanto, x me sale 18 grados sexagesimales. En la pregunta número 9 me dicen, calcula el ángulo formado por las bisectrices de AOB y BOC. Bueno, vamos a trazar las bisectrices. Primero de AOB, ahí está. Y luego de BOC, ahí está. Y como son bisectrices, vamos a ponerle ángulos. Alfa, alfa y beta, beta. Pero a mí lo que me preguntan es el ángulo formado por las dos bisectrices, o sea, el ángulo que está dentro de esos dos rayos, o sea, X. Eso me están preguntando. Bueno, como no tengo más información, analizo todo el ángulo en general. Quiere decir que la suma total tiene que ser 180, o sea, alfa más beta, eso da 180. Eso nos resulta que 2 alfa más 2 beta es 180. Despejando el 2 sería 2... abro paréntesis, alfa más beta igual a 180. Ese 2 pasa a dividir. Lo que nos queda que alfa más beta es 90. Pero en el gráfico x es igual a alfa más beta. Y como me están preguntando justamente ese x, entonces la respuesta sería que x también vale 90 grados. En la pregunta 10 me mencionan que OM es una bisectriz del ángulo BOC. Bueno, si es la bisectriz de BOC, como un ángulo es 20, el otro también tiene que ser 20. Y como justamente me piden x simplemente sería la suma de 30 más 20. Por lo tanto, x es 30 más 20, lo que nos resulta que x es 50 grados sexagesimales. Los problemas han sido sencillos, pero todos salen con la definición de bisectriz. Muchísimas gracias por tu atención, nos vemos en clase. Gracias.